Enríquez y hoy estaré hablando acerca de la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad fue descrita por James Parkinson en 1817. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente el sistema nervioso central, ocasionando trastornos en el movimiento, y además este término se utiliza para referirse a pacientes con parkinsonismo en cuya anatomía patológica aparecen los síntomas definitorios del trastorno, que son la degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, disminución de la cantidad de dopaminas en núcleos estriados e inclusiones de proteínas citoplasmáticas conocidas como cuerpo de Lewis. La enfermedad afecta sobre todo a personas mayores de 60 años, sin embargo se han encontrado casos en personas menores de 30 años. Afecta a mujeres y a hombres por igual. En múltiples estudios se ha demostrado que en los próximos años la prevalencia del Parkinson aumentará notablemente. En cuanto a su etiología, pues el Parkinson aún no tiene una etiología, a pesar de que hay adelantos en el conocimiento de su fisiopatología. Al hablar de su causa, esta aún es desconocida. Algunos sugieren que los factores ambientales pueden ser causas en grados importantes en los pacientes ancianos, pero los factores genéticos afectarán más a personas jóvenes. Hay otros datos que indican que pueden presentarse más peligro en exposición a plaguicidas, beber agua de pozo, vivir en zonas rurales, y se demostró que el 15% de los casos tienen origen familiar y que existen mutaciones y asociaciones genéticas. Ahora bien, hablando acerca de su fisiopatología, debemos conocer algunas estructuras principales que van a participar en el proceso de la enfermedad. Inicialmente los ganglios basales, que son grandes estructuras neuronales subcorticales que forman un circuito de núcleos interconectados entre sí. Básicamente son un conjunto de masas de sustancia gris situadas dentro de cada hemisferio cerebral, y la función de esto es controlar la postura y el movimiento voluntario. Por otra parte, el núcleo estriado no es más que una región subcortical que pertenece al cerebro anterior. Es la ruta principal de información de los ganglios basales y está conectada con la corteza cerebral. Una serie de asas neuronales conecta los ganglios basales con las regiones corticales que permiten desempeñar la función de controlar el movimiento. Por otro lado, el núcleo estriado es la entrada principal de los ganglios basales y la de la salida son los glóbulos pálidos internos. Ahora bien, la actividad de los ganglios lleva un tono inhibidor a las neuronas talámicas y el tallo cerebral que conecta con los sistemas motores de la corteza cerebral y la médula espinal. Para regular la función motora es importante conocer qué trabajo tienen las proyecciones dopaminérgicas. En este caso, son las que a partir de las neuronas forman el sistema nervioso central, permitan modular las descargas neuronales y estabilizar el circuito de los ganglios basales. Por otro lado, por medio de un estudio realizado en necrosis de pacientes que padecen la enfermedad, se observó una degeneración celular en la sustancia negra y el núcleo estriado, además de pérdida del pigmento melánico en las zonas mencionadas, con una marcada deficiencia de dopamina. La degeneración de la sustancia negra trae como consecuencia una reducción a nivel del núcleo estriado y de la concentración de la dopamina, así como de la actividad de sus enzimas, la síntesis de las cuales son dopa de carboxilasa y tirosina hidroxilasa, y de los marcadores específicos de los terminales presinápticos y dopaminérgicos. En la enfermedad de Parkinson, al reducirse esta concentración de la dopamina, ocurre una disminución de su efecto inhibidor. Esta es la causa de algunas características sintomatológicas de la enfermedad. El proceso de la enfermedad es lento, presentándose síntomas motores y no motores. Los síntomas motores tenemos principalmente el temblor, la bradicinesia, la rigidez
y la inestabilidad postural. Otro como micrografías y dificultad para realizar tareas finas. La más frecuente es el temblor, pero esto no quiere decir que sea la más discapacitante, aunque sea la más visible. Tiene una frecuencia de 3 a 6 ciclos por segundo. La rigidez es la resistencia pasiva al movimiento tanto de los grupos flexores como de los extensores y a lo largo de todo esto del arco del movimiento. La bradicinesia se define como la lentitud para iniciar y continuar los movimientos, así como dificultad para estar en la posición corporal. La inestabilidad corporal es uno de los síntomas más lentos y esto se debe a la pérdida del reflejo postural, y los síntomas motores van a tener como consecuencia otros síntomas que van a ser distonía, fatigas, alteraciones de la coordinación motora fina y gruesa. También hipotonía y posición inclinada hacia adelante, distraxia, habla motónica, pérdida de la expresión facial o hipomimia, dificultad para la deglución y la salivación. Los síntomas no motores pues se basan en trastornos neuropsiquiátricos como por ejemplo trastornos del sueño, síntomas autosómicos, síntomas gastrointestinales, síntomas sensitivos, seborrea y pérdida de peso. En el caso del dolor y del trastorno conductual del sueño, se presentan frecuentemente en etapas tempranas de la enfermedad, por lo que se presenta como un marcador temprano. La depresión se presenta como un problema psicológico más común o más frecuente de la enfermedad. Los trastornos del sueño son frecuentes, dentro de ellos vamos a tener el insomnio. Las alteraciones sensoriales se manifiestan como disminución olfatoria, dolor y alteración de la sensación, además de presentar otras como disfunción gastrointestinal, cardiovascular y genitourinaria. La evolución de la enfermedad se conoce perfectamente y está clasificada en 5 estadios. El pronóstico de la enfermedad de Parkinson tuvo un giro cuando comenzó el uso de la levodopa, llegando a conocerse una era de pre y post-levodopa. En la época previa a la levodopa se establecieron los 5 estadios que aún siguen siendo vigentes. En cuanto a la actualidad, pues la mortalidad ha disminuido notablemente comparado con la era de la prelevodopa. Y a su vez han mejorado lo que es la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad. Los 5 estadios se definieron de la siguiente manera. En el estadio 1 los síntomas son unilaterales. En el estadio 2 los síntomas se presentan bilaterales y generalmente asimétricos y sin alteraciones del equilibrio. En el estadio 3 hay alteraciones del equilibrio, inestabilidad postural, aunque el paciente todavía sigue siendo independiente para realizar sus tareas cotidianas. En el estadio 4 el paciente ya requiere ayuda para realizar sus cosas cotidianas, como comer, asearse, caminar, aunque aún todavía es capaz de mantenerse de pie. Y en el estadio 5 el paciente ya es dependiente para hacer todo y está confinado a una silla de ruedas o a la cama. Existen pues 2 tipos de Parkinson, el Parkinson atípico y el secundario. En el Parkinson atípico se manifiesta con un grupo de cuadros neurodegenerativos que por lo común se acompañan de una degeneración más extensa que la que se observa en la enfermedad de Parkinson. Las zonas afectadas con mayor frecuencia son la sustancia negra compacta y los cuerpos estriados pálidos o ambos. Como grupo, su manifestación inicial es el parkinsonismo, la rigidez y la bradicinesia, pero de manera característica tiene un cuadro clínico algo diferente a la enfermedad de Parkinson. Ello se traduce en diferencias en las alteraciones patológicas básicas.
El parkinsonismo en tal situación suele caracterizarse por deficiencias tempranas en el habla, en la marcha y ausencia de temblor en reposo, y no hay asimetría y la respuesta a la levodopa es deficiente y no surge, y la evolución clínica es devastadora. En las etapas iniciales la levodopa puede producir un beneficio moderado en las manifestaciones comentadas, lo cual pone en una dificultad para diferenciarla del parkinsonismo. Los signos de estudios neuroimaginológicos, los sistemas dopaminérgicos por lo común no son útiles, ya que algunos parkinsonismos atípicos muestran también degeneración de neuronas dopaminérgicas. Y en cuanto al parkinsonismo secundario, pues esta es consecuencia de factores como drogas o fármacos, enfermedades cerebrovascular, tumor, infección o exposición a toxinas como el monóxido de carbono o el manganeso. Su etiología más común la constituyen los antagonistas dopaminérgicos como los neuronépticos, los que se utilizan mucho en psiquiatría y que los médicos deben percatarse, ya que los fármacos como la metoclopramida y la cloperacina, que se usan más que todo para el trastorno en el tubo digestivo, también son neurolépticos y causas frecuentes de lo que es el Parkinson secundario y una bradicinesia tardía. Gracias.